Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Flora Moore Campbell. Ella fue una rica heredera escocesa que dedicó toda su vida a administrar y a proteger los bienes de su familia, especialmente el castillo de Loudoun, que sería una de las propiedades más importantes que posee la familia, disfrutando así de una vida tranquila y apartada como condesa titular de Loudoun, aunque en ciertas ocasiones es recordada por ser la madre de Flora Hastings, una de las damas de la reina Victoria que se vería envuelta en un escándalo de la época. Esta biografía es realizada por petición de Blog del Imperio. Flora Moore Campbell nació en el mes de agosto de 1780 en el castillo de Rogaland, en Escocia. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado por James Moore Campbell, que era quinto conde de Loudoun, y de la condesa Flora MacLeod de Russell. Se sabe que su madre falleció a causa de las complicaciones de su alumbramiento, quedando así la niña como hija única, debido a que su padre no volvió a casarse, ya que según se cuenta, este estaba muy enamorado de su difunta esposa, quien sería descrita en su día como una mujer encantadora, sensata y muy hermosa. La niña posee un buen linaje. Por vía paterna era nieta del caballero James Campbell, quien sería miembro del Parlamento escocés y gobernador del castillo de Edimburgo, además de ser bisnieta de David Boyle, primer conde de Glasgow, diputado y tesorero de dicho parlamento, mientras que por vía materna era descendiente del clan MacLeod de Russell, quienes eran propietarios de extensas tierras en la isla de Russell y en la costa este de Escocia. En el año 1786 falleció su padre, el conde James Moore Campbell, convirtiéndose así Flora en la única heredera de su fallecido padre. Tiene para entonces la niña tan solo 6 años de edad cuando quedó huérfana de ambos padres. Flora heredó la fortuna y las propiedades de su progenitor, además de distintos títulos nobiliarios como dama de Campbell de Loudoun, de Tarrinzen y de Mauchline, aparte del de condesa titular de Loudoun. La crianza y la educación de la pequeña condesa estaría entre las manos de distintos cuidadores y de tutores escogidos por sus familiares, siendo ésta supervisada por distintos parientes suyos, los cuales cuidarían de la niña hasta que se convirtiese en una mujer casada, quedando comprometida con el caballero Francis Ruden Hastings, que era segundo conde de Moira. El 12 de julio de 1804 se celebró la boda entre Flora y el conde Francis. Para entonces ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión y él 49. Pese a la diferencia de edad que existía entre los cónyuges, su matrimonio sería feliz y pronto empezaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1806 nació Flora, que sería una de las damas de compañía de la reina Victoria y protagonizó un gran escándalo en su tiempo. En el año 1807 nació Francis, pero este falleció al poco de nacer. En el año 1808 nació George, quien sería segundo marqués de Hastings. En 1809 nació Sofía, que sería marquesa consorte de Bute. En el año 1810 nació Selina, quien llegó a casarse, y en el año 1812 nació Adelaida,
quien también llegó a contraer un casamiento con un miembro de la nobleza. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Flora pasó casi toda su vida en tierras escocesas, mientras que su marido desempeñaba su carrera política y militar, llegando a ser gobernador de la India por 10 años y de Malta por 2. Gracias a las labores de su marido como gobernador de la India, al matrimonio se le entregó una serie de tierras y de propiedades, además del título de marqueses de Hastings. Flora se dedicó a administrar sus bienes y propiedades, llegando a ordenar la reforma del castillo de Loudoun, el cual era una de las propiedades más preciadas e importantes que había poseído su familia. Pese a que los marqueses pasaron largas temporadas separados, el matrimonio se mostró unido y feliz, algo que se podía apreciar en las cartas que intercambiaron ambos cónyuges, además de que su marido siempre intentaba regresar a su hogar en cuanto podía. En el mes de noviembre de 1826, su marido Francis se embarcó rumbo al Reino Unido, pero acabaría falleciendo dentro del propio navío mientras se encontraba frente a las costas de Nápoles. El propio marqués pidió en su lecho de muerte que en cuanto falleciese le cortasen la mano derecha y que ésta se le fuese entregada a su amada esposa, para que así su mano fuese enterrada junto a la marquesa cuando ésta falleciese. Flora no se volvió a casar, llevó una vida tranquila y apartada, dedicada únicamente a la administración de sus propiedades y a su familia, falleciendo el 8 de enero de 1840 a los 59 años de edad en el castillo de Gelban, en Escocia. Sus restos mortales descansan en la bóveda familiar de Loudoun Kirk, en Escocia. No hay mucho más que decir sobre Flora. Ella fue una rica heredera escocesa que, como otras tantas nobles de su tiempo, se vería obligada a contraer un matrimonio por intereses familiares, pero al menos tuvo la suerte de que su matrimonio fuese bien avenido y feliz, aunque también es cierto de que el matrimonio no convivió mucho ni de seguido, debido a que su marido pasaba largas temporadas lejos del hogar familiar. Pero aún así, en sus cartas se puede apreciar cierta complicidad y añoranza entre los cónyuges, anhelando ambos el poder reencontrarse de nuevo. Flora dedicó su vida a la administración de sus bienes y propiedades, lleva una existencia tranquila y apartada, aunque su nombre es a veces recordado por ser la madre de Flora Hastings, una dama de compañía que se vería envuelta en un triste escándalo que acabaría salpicando incluso hasta la reina Victoria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Flora Moore Campbell. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Blog del Imperio también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras nobles que hayan protegido su gran patrimonio familiar. Y con esto me despido. Hasta la próxima.